El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amados amigos y hermanos, bienvenidos a la cápsula profética de hoy. Lo he llamado como en los días de Noé. Y les recuerdo que estamos haciendo un estudio textual de Mateo, capítulo 24. Y hoy llegamos al versículo 37 y 39. Mateo 24, versículo 37 y 39. Dice la palabra de Dios: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra maravillosa, por tu revelación preciosa, por esta exhortación que hoy nos haces, preludio de tu gloriosa venida, primero para levantar a tu iglesia y luego en juicio después de los 7 años de la tribulación. Querido Espíritu Santo, darnos el entendimiento, el discernimiento, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, para poder comprender estas verdades. Amén y amén. Esto que acabamos de leer, amados, es una advertencia para nuestros días. Jesucristo dijo que los eventos del fin serían semejantes a la época de Noé. Entonces, deberíamos preguntarnos en esta hora cómo eran esas condiciones y por qué deberíamos de estar sumamente preocupados. Porque al hablar el Señor de la época de su regreso, de la época cercana a su regreso, en el contratexto de Lucas 17, que es lo mismo pero con unas palabras diferentes, la Escritura dice lo siguiente. Lucas capítulo 17, versículos 26 y 27. Dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Solo que el versículo 28 acá dice: así como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Cuando nosotros pensamos en todas estas cosas, nos pareciera que las personas que vivieron en los tiempos de Noé eran tiempos normales, solo que se apresuraba el diluvio. Y si interpretamos correctamente la Escritura, nos daremos cuenta entonces de que la alusión que hace Cristo hace unos 2000 años, al comparar los días que vivimos con los días de Noé, no se está refiriendo al periodo de los 7 años de la tribulación, sino a estos días que tú y yo hoy estamos viviendo sobre la tierra.
Al igual que en ese tiempo, hoy muchos ignoran el terrible desastre que se avecina, la gran tribulación que está por venir sobre la tierra. Pero preguntémonos entonces en realidad, ¿de qué estaba hablando Jesús? Número 1, de una violencia generalizada. Ya que Jesús dijo que en los últimos días serían un paralelo de la sociedad que hoy vivimos con la sociedad que vivió en la época de Noé, debemos investigar más a fondo la palabra de Dios para que podamos entender lo que Él quiso decir realmente. El libro de Génesis, amados, en el capítulo 6, explica en qué consistió la época en que Noé y su familia vivió sobre la tierra y cuáles fueron las condiciones de vida en ese entonces. Todos sabemos que pocos días después de que Dios pusiera a los seres humanos en la tierra, rápidamente la humanidad se encaminó hacia su autodestrucción. Siguiendo el ejemplo de Adán y Eva, que rechazaron las instrucciones de Dios, la humanidad se volvió progresivamente hostil, corrupta y malvada. Pues dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Qué cosa verdaderamente, amados, trágica. Pues por eso dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Como resultado de esto, en el verso 13, hablando a Noé, dice la Escritura, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Esto verdaderamente, hermanos, nos hace ver, no que Dios se hubiera estado lamentando por haber cometido un error, pues Dios no comete errores, es infalible. Dios dio, sin embargo, desde Génesis y aún desde la creación de los ángeles, antes del establecimiento de la tierra, tanto a los ángeles como a la humanidad, la libertad de escoger entre el bien y el mal. Como estamos viendo simultáneamente en la cápsula profética, los ángeles se rebelaron contra Dios en cabeza de Lucero y fueron echados a la tierra. Su caída trajo lo que trajo sobre la tierra, y Dios tuvo que recrearla para colocar en ella al hombre y hacer que el hombre la cuidara y señoreara sobre Satanás. Pero como veremos, Adán fracasó. Lo cierto, amados, es que Proverbios capítulo 1, versículo 27 al 29 dice, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Esta es la condición del hombre en los días de Noé, y es lamentablemente la condición del hombre en nuestros días.
En los días de Noé, Dios se sentía entristecido en su corazón al ver cuán lejos había caído la humanidad de lo que Él pretendió originalmente. Y hoy, después de la nueva creación en Cristo, volvemos a ver el mismo daño sobre la tierra, la misma maldad sobre la tierra. De tal manera que entonces la Escritura nos dice, número 2, estos son tiempos peligrosos. Allí en Génesis parece que Dios le dio a la humanidad un plazo de 120 años para que se arrepintiese. Hoy estamos al punto de cumplir 2000 años. En Génesis capítulo 6, el versículo 3, leámoslo. Dice la palabra del Señor: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Noé predicó un mensaje de advertencia y Dios esperó pacientemente en su corazón por estos 120 años. Primera de Pedro 3:20 nos lo explica también de la siguiente manera. Primera de Pedro 3:20 dice la palabra de Dios: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Hoy vivimos en una sociedad perversa, igual que en los días de Noé. Hoy los hombres se rehúsan a arrepentirse. En aquellos días, solo Noé encontró el favor delante de Dios como una persona justa. Y se nos dice en Génesis 7:1 que él fue movido por la fe. Génesis 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y en Hebreos 11, el versículo 7, también dice la palabra, hablando de Noé, dice: con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hebreos 11, 7. Debido a la violencia tan generalizada que imperaba en ese tiempo, en los días de Noé, en el mundo, Dios decidió destruir al hombre, pero salvar 8 personas y volver a repoblar el mundo por medio de ese hombre fiel y de sus descendientes. Pues dice Génesis 6, 17 y 18: y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en la que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Hoy es igual. El arca es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que fue comprada con su sangre. Hoy estamos siendo invitados a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor vaticina también sobre la tierra una tribulación cual no la ha habido ni la habrá en toda la historia de la humanidad.
Una tribulación que en sus últimos 3 años y medio desatará los juicios de la ira de Dios más terribles sobre el planeta y las personas, y morirán multitud de hombres. Pero amados, es que si hubo violencia en los días de Noé, número 3, veamos la violencia en la actualidad. El apóstol Pablo dijo que antes del regreso de Cristo viviríamos tiempos peligrosos. Yo sé que tú has leído muchas veces ese texto, 2 de Timoteo capítulo 3. Pero que vale la pena que nosotros nos demos cuenta de cómo los hombres hoy son buscadores de placeres, de deleites, de materialismo, de inmoralidad, de violencia, de pereza y de rechazo a las cosas de Dios. Y como conversaba con un pastor esta semana que pasó, hay muchos hermanos en la iglesia que no son salvos, que están ahí dentro de una congregación, pero que seguramente no son salvos. Y esto nos preocupa sobremanera. Pues 2 de Timoteo capítulo 3 lo deja claro. Tengo un tema que tú puedes buscar en YouTube que se llama La marca de la bestia, el 666, donde hablo sobre cuál es la marca de la bestia, y es lo que nosotros encontramos aquí, porque hoy ya hay muchos anticristos y hay mucha gente que tiene estas condiciones como señales en su vida. Dice 2 de Timoteo 3:1: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Como en los días de Noé, hoy como nunca estamos viviendo tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, 1; ávaros, 2; vanagloriosos, 3; soberbios, 4; blasfemos, 5; desobedientes a los padres, 6. Y es el primer 6 del 666 de Apocalipsis 13. Y mira lo que dice: ingratos, 1; impíos, 2; sin afecto natural, 3; implacables, 4; calumniadores, 5; intemperantes, 6. Segundo 6: crueles, 1; aborrecedores de lo bueno, 2; traidores, 3; impetuosos, 4; infatuados, 5; amadores de los deleites más que de Dios, 6. Ahí está el 666. Ahí está lo que caracteriza a los hombres marcados por el anticristo, por la bestia. Tanto en la tribulación como en estos días que estamos viviendo, pues dice la Escritura que tendrán apariencia de piedad. O sea, se pueden congregar, pueden fingirse religiosos, pero negarán la eficacia de ella. O sea, de una vida consagrada, de una vida apartada para Dios. Y el mandamiento es, dice, a estos evita. Amados, eso es lo que estamos viviendo hoy. Y volviendo a Génesis 6:13, recordemos lo que ya leímos. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Si analizamos esto en la época que estamos viviendo, voy a registrarles una serie de artículos de la CNN y de diferentes instituciones gubernamentales, donde nos dicen lo siguiente: ha habido un incremento alarmante de la violencia global justo en estos últimos 100 años de la historia. Las guerras en los últimos 90 años han matado más personas que durante los 500 años anteriores.
Se estima que solo en el siglo XX 203 millones de personas murieron a causa de la guerra. Estoy hablando globalmente y son estadísticas globales, autorizadas. Entre 170 y 360 millones de personas fueron muertas por los gobiernos en el siglo XX en cosas aparte de la guerra. ¿Usted me entiende? Recientemente en los conflictos armados ha habido más víctimas entre los civiles que entre los mismos combatientes o disidentes o criminales o narcotraficantes o como se llamen, sumando el 90% de víctimas, o sea, gente inocente desde 1945 hasta nuestros días. Solo en la última década la guerra ha cobrado la vida de un estimado de 2 millones de niños y ha dejado discapacitados entre 4 y 5 millones de niños más. Y bastaría con echar un ojo al centro de Europa, la guerra entre Ucrania y Rusia, la cantidad de muertos y desgracias que ese conflicto ha traído. Pero hay una forma más silenciosa de violencia que se está llevando a cabo y que nosotros no notamos en el mundo por medio del aborto deliberado de millares, de millones de inocentes a nuestro alrededor. Nuestra patria ya es cómplice de la muerte de los niños aún gestados después de 6 meses. Cada año, dicen las estadísticas, se realizan alrededor de 44 millones de abortos en el mundo. Bendito Dios. Globalmente, el Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo ha documentado más de 125,000 ataques terroristas violentos desde 1970 hasta nuestros días, incluyendo el de las Torres Gemelas y el ataque a Nueva York que tú y yo conocemos. Martha Crenshaw, un miembro de ese consorcio, informó recientemente: desafortunadamente parece ser que cada vez es más aceptable en ciertos sistemas de creencias matar tantos miembros de otras comunidades religiosas como les sea posible. Pareciera que se están borrando las restricciones morales, y estas declaraciones las dio y se encuentran en cnn.com, una página de internet. La persecución eclesial en la China, la persecución eclesial en Canadá, un país tan cercano al nuestro en América, nos muestra que de hecho todas las cosas han cambiado para mal en el mundo. Y Jesús dijo en Mateo 15:19, que tú y yo lo conocemos y que lo coloco aquí para que lo leas: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y eso es lo que estamos viviendo actualmente en esta época, en que todos esos vicios sexuales y de robo y de crimen y de asesinato se han intensificado como nunca antes en la historia de la humanidad. Gary Lafree, director del Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y Respuestas al Terrorismo, afirmó: estamos viendo una trayectoria definitivamente ascendente en el total de ataques terroristas y muertes a nivel mundial. Y dice: estamos convencidos de que buena parte de esto es un cambio real en el mundo. En verdad, amados, todas estas cosas están cambiando en el mundo.
Nuestra misma patria asiste día a día a la muerte de líderes sociales, de niños, de bombas, de destrucción de vehículos, de muerte, de tantísimas cosas que deberían llevarnos a recapacitar. Estamos viviendo en una época en que todos estos vicios como la drogadicción se han vuelto comunes y, lo más triste, aprobados en muchos lugares como algo legal. Varias investigaciones de nuestra cultura occidental demuestran también, amados, una profunda correlación de la violencia con los medios de comunicación y los jóvenes con un comportamiento violento en la sociedad. Los estudios demuestran que en los Estados Unidos un niño típico ve más de 200,000 hechos de violencia, incluyendo 16,000 asesinatos en televisión antes de llegar a los 18 años. Imagínate, hermano, imagínate, iglesia, esta situación. Los programas de televisión muestran 812 actos violentos por hora. Un estudio reciente encontró que un 15% de los videos musicales contienen violencia interpersonal, sexual, adictiva hacia las cosas que aborrece Dios, blasfemas, que deprimen a los jóvenes, que incitan a los jóvenes al suicidio, a las drogas, a un comportamiento sexual inmundo. Y todo eso ante nuestros ojos, a través del televisor, a través de las redes sociales. Y todavía hay otra fuente moderna de explosión a la violencia que la podemos encontrar en el internet, donde muchas páginas incitan no solo al sexo pornográfico, sino al suicidio y a los vicios a los jóvenes. Y por supuesto, muchos videojuegos que alimentan los disparos, la violencia, la muerte, la impiedad y la crueldad del ser humano. Dígame, iglesia, si este no es el final. Dígame, amados, si no hemos de estar alertas. En la medida que aumenta la violencia en esta época, es donde el mensaje de Dios se deja oír y entender de una manera mucho más clara. Quiero invitarle para que leamos Oseas, capítulo 4, por favor, en el Antiguo Testamento. Oseas, capítulo 4, el verso 1 al 3. Dice, léelo bien: porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ese es el panorama profético en el Antiguo Testamento para nuestros días. Y eso es, amados, lo que estamos viviendo. En cuarto lugar, ya no hay respeto por la vida. Después del diluvio, la historia de la humanidad comenzó de nuevo con la familia de Noé. Ustedes lo saben muy bien. Dios entonces hizo un énfasis en el significado especial y la santidad y el respeto que se debería tener por la vida humana. En Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6, dice la Escritura: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. De mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada.
porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Este decreto es hecho y mandado por Dios después del diluvio. Y Dios designó el arco iris como una señal del pacto con Noé, del pacto que Dios hacía de que nunca volvería a destruir los habitantes de la tierra con un diluvio. Tú lo puedes leer en el verso 15 y 16. Si las instrucciones de Dios, luego del diluvio, de respetar la vida, hubieran seguido a lo largo de la historia, esto hubiera hecho que la santidad de la vida humana fuera respetada. Pero ahora, como en los días de Noé, estamos viviendo una cultura fragante, creciente, indiscriminada, de irrespeto por la vida humana. Hoy por un celular te matan. Hoy por contestarle mal a alguien te asesinan. Hoy las mujeres están siendo violadas indiscriminadamente y asesinadas, aún por los mismos educadores en las universidades y colegios, por los mismos militares en sus campamentos y en sus cuarteles generales, por los mismos patrones de empresas grandes que abusan sexualmente de sus empleados. Esto es una catástrofe, amados. Es algo terrible lo que estamos viendo, y todo eso debería ser un ejemplo para nosotros. Pues el diluvio en los días de Noé y el fuego destructor en la época de Lot se convirtieron en un ejemplo perdurable para las consecuencias que trae la desobediencia del ser humano. El apóstol Pedro repitió la conexión que Jesús había hecho de estos dos eventos, explicando que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, las puso como ejemplo para todos los que habríamos de vivir impíamente, según 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5 y 6, que te recomiendo que lo leas, y que obvio podemos comparar con Lucas 17 versículo 26 al 30. Lucas 17 versículo 26 al 30, donde la palabra dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Qué está pasando hoy? Todo eso. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Amados, así será el día, verso 30, en que el Hijo del Hombre se manifieste. Cuando Él venga y arrebate su iglesia, sobre la tierra caerá el fuego destructor de la ira de un Dios cansado y triste de ver todo lo que acabamos de escuchar que hace el hombre hoy sobre la faz de la tierra. A través de la historia humana se han cometido muchas maldades. ¿Por qué entonces Dios no castigó a la generación de Noé, destruyéndolos a todos? ¿Por qué no a la generación de los lomos de Israel, que es el pueblo judío, destruyéndolos a todos, viendo todo lo que ellos hicieron, viendo señales, prodigios, columnas de nube, alimentándose con maná, viendo la mano de Dios y cómo se comportó ese pueblo para con Dios? Y la razón, hermanos, es que Dios es paciente y misericordioso con su creación.
Él no se deleita en la destrucción del impío. En su sabiduría, Dios algunas veces demuestra su compasión. Y aunque la Escritura nos afirma en Romanos 3:23 que todas las personas han pecado y pecan, solamente Dios puede determinar cuándo esta sociedad, este mundo impío, nuestra misma nación que ha violado la ley de maneras tremendas día a día y año tras año, harán colmar su paciencia para que Él ya no tolere más el mal que hoy obra sobre la tierra. El juicio de Dios viene. Fue el juicio de Dios que destruyó en los días de Noé a toda esa humanidad pecaminosa. Fue el fuego de Dios el que destruyó a Sodoma y Gomorra, ciudades llenas de pasiones sexuales vergonzosas, a fin de que la humanidad pudiera aprender. Lo triste, amados, es que la historia se repite con frecuencia. En los días de Noé, el tiempo del castigo vino cuando Dios vio que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, que los designios de sus pensamientos eran de continuo solamente el mal. Y hoy lo que Dios quiere decirnos, finalizando esta disertación, es el riesgo que toman muchas personas al llamado de Dios y al arrepentimiento. No podemos permitir que nuestro corazón, amado, se endurezca. Dios dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2, versículos 5 y 6. La primera vez que Dios llevó a cabo su juicio en la tierra, lo hizo mediante un gran diluvio. Pero la próxima vez que la castigue será con el retorno de Cristo, cuando he aquí que el Eterno vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para derramar todo el furor de su ira y toda la reprensión sobre la conducta del hombre como llama de fuego. Porque el Eterno juzgará con fuego y con su espada a todos los hombres de la tierra. Lo cierto, para terminar, número 5, Él viene inesperadamente. La advertencia de Lucas 17 fue que cuando Él regrese con gran poder y majestad para salvar al mundo que no lo espera, la gran mayoría de las personas estarán bebiendo, enfocados en sus rutinas diarias, sin conciencia de que viven tiempos peligrosos, sin importarle la violencia y la desgracia gubernamental de todos estos pueblos que hoy vemos. Así como las personas en los días de Noé estarán ignorando los mensajes de advertencia y burlándose de nosotros y de los predicadores que salen a las calles a anunciar que el juicio viene. Segunda de Pedro 2:5 dice que ridiculizaban a Noé, que se burlaban de él, pues no creían que jamás iba a llover y que lo maldecían por construir un barco en medio de un desierto seco. Pero hermanos, lo trágico es que hoy todavía la gente sigue ignorando el llamado de Dios. Ignoran las advertencias al arrepentimiento. Pero hermanos amados, Lucas capítulo 21, para terminar, versículo 34 al 36, dice lo siguiente: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día,
porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y termina diciendo el verso 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Captará tu atención este mensaje antes de que llegue ese momento? ¿Nos arrepentiremos de nuestros pecados y nos volveremos a Dios? Lucas 18:8 dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahí quedan todas las preguntas. Y en los días de Noé, tipificados para estos últimos días, queda toda la enseñanza de lo que al hombre le espera. Amada iglesia, arrepintámonos y convirtámonos de todo corazón. Lavémonos en la preciosa sangre de Cristo y tomemos la autoridad que hemos recibido de Él por medio del nuevo nacimiento. Y vivamos quieta y reposadamente, sobriamente, como luminares en medio de las tinieblas que hoy gobiernan este mundo, rogándole a nuestro Dios que tenga misericordia de nosotros, nos enseñe y nos instruya y estemos preparados realmente para el arrebatamiento de la iglesia. Es el deseo de mi corazón y el deseo de todo lo que hacemos desde este canal para tu vida. Vamos a orar. Mi amado Dios, más clara no puede ser tu palabra. Más específica no puede ser tu verdad. La profecía bíblica es perfecta como tú eres perfecto. Y los tiempos del final de estos 2000 años se acercan. Y con ellos el devastador juicio de la tribulación. Pero hoy a través de los medios llamas al hombre a que se arrepienta, a que se convierta de sus malos caminos. Y a una iglesia tibia, mundana, reposada y confiada, a que entienda que es necesario tomar este asunto con suma seriedad, sin descuidar esta salvación que nos ha sido dada, sino que más bien cuando vemos que el día se acerca, vivamos humillados delante de tu presencia, unidos en el Espíritu juntos, diciendo: sí, ven, Señor Jesús, porque estamos listos y porque estamos preparados. Amén, amén y amén. Hermosos, muchas bendiciones y hasta la próxima. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bendiciones para todos, y suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.